Mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, entramos en el domingo cuarto después de Pascua, domingo cuarto, dedicado al buen pastor. Es el domingo del buen pastor. He querido ponerle esta reflexión como título: Necesitamos pastores. Necesitamos pastores. El Evangelio está tomado del evangelista Juan, capítulo 10, del 1 al 10. Juan 10, 1 al 10. Y este domingo de Buen Pastor, desde hace bastante tiempo en la iglesia, se celebra la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. Y el título, fíjense, el título está en plural, por las vocaciones. Está muy bien, porque las vocaciones son muchas, quizá tantas como personas. Y fíjense, sin embargo, la oración en este día se ha ido centrando en orar por las vocaciones sacerdotales. Bueno, esto hoy en día equivale a pedirle a Dios que nos envíe, que nos mande pastores, varones y célibes. Parece que a Dios le resulta cada vez más difícil encontrarlos. Pero si somos fieles al plural, vocaciones, este domingo, y esta advocación, Jesús, buen pastor, tan hermosa, debemos rezar por todas las vocaciones en la iglesia. Es decir, por los diversos caminos para vivir el Evangelio y seguir a Jesús. Y todavía más, deberíamos orar por todos los que en el mundo tienen alguna misión que suponga una responsabilidad especial en relación con la conducción, la gestión, la animación, la orientación del pueblo, de la sociedad. En ese sentido podríamos traducirlo, ¿no? Y decir que este es el domingo del buen líder, que tal vez es una palabra más entendible o significativa que esa imagen del pastor que nuestro mundo urbano dice poco. Todavía algo más. El pueblo de Israel identificaba al pastor con el rey. Había como tres categorías o estamentos, castas, no sé si diríamos castas hoy. Estaban los sacerdotes, los profetas y los reyes, pastores. Porque en la Biblia al rey muchas veces se lo identifica con un pastor que cuida, que vela, que protege, que orienta a su pueblo. Hay que reconocer que muchas veces había tensiones entre estos tres estamentos. Pero yo diría que eran sanas tensiones, como hoy son o pueden ser también sanas en las democracias, en las repúblicas, la división de poderes, aunque a veces se generen conflictos, tensiones o luchas por el poder. Miren, en la iglesia, que es el nuevo pueblo de Dios, esa terminología continuó en relación con el bautismo. Fíjense que en el bautismo se nos dice que cuando somos bautizados, cuando somos ungidos con el Santo Crisma, nos hacemos, se nos da la vocación, estamos llamados a ser sacerdotes, profetas y reyes. Sacerdotes, profetas y reyes, es decir, pastores. Lamentablemente, de a poco los sacerdotes fueron también transformándose en pastores o reyes. La consecuencia fueron los gobiernos teocráticos, en los cuales el poder o la autoridad estaba en manos de los líderes de la religión dominante o de la casta sacerdotal. La versión más patética de esa teocracia que ya en Occidente prácticamente no existe, ¿no? En los países islámicos sí, es todavía muy fuerte esta teocracia. La versión más patética para nosotros es el clericalismo. En el clericalismo es un vicio, un cáncer de la iglesia, dice el Papa, que afecta a clérigos y a no clérigos, y es el gran obstáculo para la reforma que estamos necesitando de la iglesia, para que la iglesia sea de verdad una iglesia sinodal, donde todos seamos hermanos y hermanas, no haya categorías, cristianos de primera, cristianos de segundo, cristianos de tercera. En la iglesia seguimos padeciendo, yo creo, una opinión personal, esta fusión entre el carisma y la vocación sacerdotal y el carisma de gobierno. Son cosas distintas. Los carismas, son dones del Espíritu, son diversos, son complementarios. De ninguna manera se concentran en una sola persona sagrada, por más sagrada que sea. Y ello es muy bueno y muy sano para cualquier comunidad.
Sabemos muy bien que una persona puede ser, por ejemplo, un excelente teólogo, un sabio y un muy buen, incluso un buen sacerdote, y a la vez ser un muy mal pastor, un mal conductor, un mal líder de la iglesia o de su comunidad. Y al revés también, un cristiano, una cristiana puede ser un excelente administrador, animador, guía, pastor de su comunidad, y no tener capacidad para animar una asamblea litúrgica. Bueno, ¿cómo podemos decir o cómo podemos hoy aterrizar a nuestra realidad eclesial, ¿no? Y social esta vocación o carisma del pastoreo, de pastorear? Primeramente, decir que hoy necesitamos pastores en todos los ámbitos de la vida. Fíjense, hay muchos pastores evangélicos. Las iglesias evangélicas nos robaron la palabra, ¿vieron? Son todos pastores, algunos muy truchos. Y hay muy pocos pastores católicos en nuestros barrios, en nuestras ciudades más pequeñas. Yo creo que Jesús hoy volvería a decir lo que dijo hace 2000 años al ver a la multitud desde una inmensa pena que sintió. Estaban fatigados y abatidos como ovejas que no tienen pastor. Bien, pero insisto, en todos los ámbitos de la vida, porque también necesitamos líderes honestos, sabios, desinteresados en la política, en las empresas, en los sindicatos, en el deporte, en el ámbito de la cultura, y no olvidemos también en el ámbito de las familias. Padres, madres, nos tienen que ser los primeros pastores. En segundo lugar, me parece que todos debemos recuperar esta vocación de pastores que recibimos en el bautismo, ¿no? Obviamente, para llegar a ser un buen pastor, primero hay que ser una buena oveja, o un buen discípulo, haber aprendido a escuchar uno primero la voz del buen pastor. Yo diría casi el único pastor que es Cristo. Y haber hecho un camino de discipulado. Recién ahí uno puede, hasta Jesús lo hizo, primero fue discípulo del Bautista. En tercer lugar, creo que a cada uno de nosotros, Dios, el Espíritu, nos habla, nos conduce, nos guía desde lo más hondo de nosotros mismos. Hay un maestro interior en lo más profundo de nuestra conciencia. Y hay que aprender a escucharlo en el silencio. El buen pastor está dentro nuestro. Claro, también nos puede hablar y habla a través de los signos de los tiempos, del clamor de los pobres y de la naturaleza, de los animadores de la iglesia, de los animadores de nuestras comunidades. También el buen pastor nos habla a través de ellos. También quisiera decirles que es interesante en el Evangelio de hoy cómo Jesús no se identifica solo con el buen pastor, sino con la puerta del corral. El buen pastor es una puerta abierta. No es la reja de una cárcel, ni un portón inamovible que prive de libertad de entrar y salir, ¿no? Para encontrar alimento, para tener vida de la buena. El buen pastor en ese sentido jamás nos priva de la libertad. Y así llegamos al último versículo que hoy leemos en la liturgia, que dice que es maravilloso. Vine para que tengan vida y vida en abundancia. Fíjense, los malos pastores, malos dirigentes, conducen a la muerte, a la guerra, a la destrucción de la naturaleza, a la injustísima distribución de la riqueza en el mundo, a la muerte. Qué importante recordar siempre esta frase de Jesús, en la que Él explicita el porqué de su encarnación. Vine para que tengan vida y vida en abundancia. Realmente si incorporamos, ¿no?, esta frase, ¿cómo se iría depurando nuestra imagen de Dios, la imagen que tenemos de Dios, si nunca olvidáramos esto? Y por último, tanto los sacerdotes como todo aquel que se sienta llamado a ejercer el pastoreo en la iglesia, debe considerarse no tanto como el pastor, sino apenas como un perro ovejero, ¿no? Un perro pastor que ayuda al buen pastor a llevar adelante su misión y a cuidar la iglesia, a cuidar la comunidad. Esto sería muy bueno porque entonces no nos sentiríamos nunca dueños del rebaño y jamás intentaríamos imponer nuestra voluntad a los demás, dado que lo que nos toca hacer es colaborar con el pastor y con el Espíritu, que son los que definitivamente animan y
conducen a la iglesia. Queridos amigos, queridas amigas, que tengan todos y cada uno de ustedes una hermosa semana.